Buenas tardes nuevamente. Las amigas que están aquí, en este momento vamos a tomar una porción de la palabra. La palabra de Dios es la voz de Dios para nuestros corazones, no solo para las amigas, sino también nosotras las creyentes. Ya habíamos leído en San Juan capítulo 7. Si alguna amiga está cerca y ustedes, hermanas, notan que no tienen su Biblia, acérquenle una Biblia para que ellas puedan ver que lo que nosotros estamos hablándole es la palabra de Dios. Y leemos Juan 7 del 37 al 39. Aquí en esta porción nosotros vamos a ver una invitación del Señor hermosa y que esta tarde Él también le está haciendo para las amigas que están aquí. El versículo 37 del capítulo 7 de Juan dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Le he puesto el tema a esta meditación: si alguna tiene sed. La invitación del Señor es universal, dice si alguno, incluye hombres y mujeres aquí, pero como todas las que estamos aquí somos mujeres y yo sé que hay amigas, la invitación del Señor es: si alguna de las que está aquí tiene sed, venga a Él y Él le va a dar una fuente de agua que salta para vida eterna. Cuando el Señor se pone aquí en pie, el apóstol Juan dice que fue en el último y gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta? Se estaba celebrando una de las 3 grandes fiestas anuales que el pueblo judío celebra, la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que el judío celebra conmemorando, recordando cuando ellos salieron libres de Egipto por la mano poderosa de Jehová y el Señor les hizo habitar en el desierto en tiendas o tabernáculos. Durante esa fiesta todos los judíos iban a Jerusalén. El momento en que el Señor se pone en pie fue en el templo en Jerusalén, como hemos leído en la palabra, y lo hizo en el último y gran día de esa fiesta. Esta fiesta duraba 7 días. Durante esos 7 días, todos los judíos de las diferentes ciudades iban a Jerusalén, lugar donde estaba el templo, lugar de adoración, y llevaban palmas, llevaban ramas de sauce, ramas de diferentes árboles, y ellos las trenzaban y formaban una tienda o un tabernáculo. Allí ellos moraban. Esas tiendas ellos las hacían en el techo de las azoteas de las casas, en Palestina. La hacían también en los diferentes lugares que tenía el templo que le había construido Herodes, bastante grande y amplio. Ellos adoraban y recordaban al Señor. Pero ¿cómo lo adoraban? Esa fiesta el Señor se la había instituido a ellos, era la tercera y última fiesta de las 3 anuales. Y coincidía con la fiesta última de las cosechas. Pero el Señor se la había instituido en el libro de Levítico, cuando le dio la ley mosaica, diciéndole que esa fiesta era para que ellos recordaran que cuando Él los sacó, que eran esclavos en Egipto, ellos duraron 40 años caminando por el desierto y no tuvieron casa permanente, eran tiendas, las montaban y las desmontaban. Cuando ellos construían esas tiendas con esas ramas, la hacían que se entremezcaban las ramas y podía verse las estrellas de noche a través de las ramas y también el sol de día. Eso les recordaba a los judíos que ellos no tuvieron morada permanente, que durante todo ese trayecto Jehová lo acompañó con una columna de fuego en la noche y una columna de nube de día, y que Él nunca le faltó. Ahora, esa fiesta también tenía un significado espiritual profético y todavía la tiene. Cuando ellos lo celebraban tenían que entender no solo que Dios los sacó y lo guardó y no tenían casa permanente, sino también que un día el Señor los restaurará de todas partes
Ellos celebrarán la fiesta de los tabernáculos en el milenio, cuando el Señor Jesucristo venga a gobernar aquí en la tierra como Rey soberano. Pero en este momento, en el tiempo en que hemos leído esta lectura, el Señor Jesucristo, que estaba en la fiesta, y dice el Evangelio de Juan en los versos anteriores que Él llegó a la mitad de la fiesta a Jerusalén, porque Él estaba en Galilea primero, y Jerusalén estaba en Judea, en la parte sur. Y Él llegó allí observando todo lo que hacían. Esta es una fiesta muy solemne, religiosa, pero el Señor se la había instituido con un significado espiritual. Aunque el Antiguo Testamento no relata esto, los historiadores dicen que durante esos 7 días de esa fiesta, los sacerdotes tomaban aguas del estanque de Siloé y la derramaban en un cántaro de plata sobre el altar de bronce cada día. Y mientras derramaban esta agua, ellos cantaban los salmos del 113 al 118, que son el gran Jalel judío. Sobre todo el 118, que es un salmo hermoso que muchas veces repite. Ellos lo cantaban de manera antifonal. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Yo estoy tratando de hacerle un recordatorio de lo solemne que era esta fiesta, porque todos gritaban estos salmos cantándolo. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y el sacerdote derramaba agua en el altar de bronce que había en el templo. Así que todos los judíos estaban ahí. Pero sucede que en el último gran día de la fiesta, nos relata Juan, después que pasa todo esto, imagínense que todos esos días pasaron día tras día, ellos adoraban a Dios y cantaban esos salmos. El Señor Jesucristo se puso en pie y alzó la voz y hace esta invitación. ¿Por qué? Si bien esta fiesta coincidía con la fiesta de las cosechas, y ellos cuando derramaban esa agua recordaban que el Señor también le proveyó de agua cuando iban en el desierto. Porque hubo un momento cuando ellos iban en el desierto que el Señor los guiaba, el Señor Jehová, que no había agua y tenían sed. Y tuvo el pueblo que decirle a Moisés, no tenemos agua, y murmuraron contra Dios y le dijeron, tú nos sacaste de Egipto para que nos muramos de sed nosotros y nuestros hijos. Pero el Señor, misericordioso y clemente y amoroso con el pueblo, le dice a Moisés, toma tu vara y golpea una roca. Y esa roca golpeada brotó agua en abundancia, el pueblo bebió agua. Estamos hablando de cientos de miles de hombres, mujeres y niños caminando en un desierto árido y tomando agua, y nunca le faltó agua. Ellos también tenían que recordar la fidelidad del Señor en esta fiesta. Pero ¿saben qué, mis amigas? En el momento en que el Señor se para y hace esta invitación, Él la hace porque Él conocía, como Dios que era, hecho hombre, que el pueblo judío estaba celebrando esa fiesta y había olvidado el significado de esa fiesta. Que el pueblo que estaba allí 7 días derramando agua y cantando salmos, y salmos muchos de ellos que hablaban de la persona del Señor Jesucristo que estaba presente ahí, porque el mismo Salmo 118, que es del Jalel judío, dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y es cosa grandiosa lo que ha hecho Jehová. Nuestros ojos cantaban eso. Y la piedra era Cristo, la roca, y estaba presente ahí, y ellos no lo sabían. Porque sucede, mis hermanas y mis amigas, que podemos estar en un sitio cantando, adorando a Dios, y el corazón está lejos del significado de lo que se está haciendo. Ya el Señor Jesucristo le había dicho a ellos muchas veces, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que Él se para en el último y gran día de la fiesta y se pone en pie y le hace un ofrecimiento. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El ofrecimiento era para todos, ¿verdad? No había excepción. Él lo dijo en voz alta para que todos escucharan. Pero había una condición para recibir la bebida. ¿Por qué el Señor ofrece la bebida? Porque Él sabía que todos, aunque estaban ahí, estaban secos espiritualmente. Aunque cantaran, aunque celebraran la ceremonia, aunque fueran religiosos, espiritualmente no estaban satisfechos.
Las amigas que están aquí en esta tarde, yo no sé por qué motivo vinieron, tal vez alguien la invitó, porque le gusta oír la palabra, porque es bueno ir a una iglesia evangélica, porque es bueno oír la predicación. Pero lo importante es saber si hay satisfacción espiritual en tu alma. Porque uno puede ir muchas veces a una iglesia, oír mensajes hasta por la radio, por la televisión, oír cantos cristianos. Hay muchas amigas que les gusta, y estar como el pueblo de Israel sin entender nada de lo que se está haciendo. El Señor Jesucristo por eso se paró ese día y le dijo a ellos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero fíjense que la invitación tiene una condicionante. Para ir a Él es necesario tener necesidad de Él. Nadie va a beber agua si no tiene sed. Nadie va a decirle al Señor perdóname si no entiende que es un pecador. Nadie va a ir al Señor si no reconoce que lo necesita. Por eso el Señor no obliga a nadie, mis amigas. No obligó a ningún judío de los que estaban ahí. Pero Él sabía que todos lo necesitaban. Sin embargo, Él dice: si alguno entiende, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, beber de Él, ¿qué significa? Beber de Él es como beberse, como cuando usted tiene sed y se bebe un vaso de agua, eso es beber del Señor. Pero el verso 38 que Él sigue hablando nos dice que es beber de Él. Él dice: el que cree en mí, eso es beber de Él, creerle a Él. Y cita, ¿cómo dice la Escritura? Cuando creas en mí, de tu interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Los israelitas, los judíos que estaban celebrando esta fiesta, estaban dándole gracias a Dios por el agua material, ¿verdad? El agua que le había dado en el desierto, que satisfizo la sed física. También por el agua que le había dado del cielo para las cosechas, porque coincidía con la última cosecha, la fiesta de los tabernáculos. Pero el Señor no está hablando de esa agua. El Señor está hablando de agua espiritual. El Señor está hablando, y el versículo 39 nos aclara, del Espíritu Santo. Porque dice Juan: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y nosotros vamos al Evangelio de Juan y vemos también que el Señor trata de explicar este mismo sentido con una mujer con quien conversó, igual que nosotras. En San Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo fue a Samaria. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Samaritanos eran mezclados, eran descendientes de los israelitas, mezclados con los asirios, tenían un culto idolátrico pagano mezclado. Y para pasar de Judea a Galilea había que pasar por Samaria. El judío daba la vuelta entera y no pasaba por Samaria. Pero el Señor Jesucristo, dice Juan escribiendo, que pasó por Samaria, porque sabía que allí tenía que explicarle a una mujer qué es el agua que Él ofrece, el significado de esta agua que Él ofrece. Y vamos a ver lo que Él le dijo para que entendamos cuál es el ofrecimiento de Él en esta tarde para todas las que creemos en Él. Cuando Él llega hasta Samaria, Él tiene mucha sed, estaba cansado del camino. Y Él ve a esta mujer que fue al pozo a buscar agua, al pozo de Jacob. Y en el versículo 7 del capítulo 4, Él le dijo a la mujer: dame de beber. Ella le dijo, en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo es posible eso? Un hombre pidiéndome a mí de beber y un judío. Entonces el Señor Jesucristo le contestó con palabras llenas de amor y de gracia, como solo Él sabe hablar. En el verso 10 Él le dice: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si tú supieras quién es que está hablando contigo, el don de Dios, porque el Señor Jesucristo es el regalo precioso de Dios. Él es Dios eterno,
que se encarnó y se hizo hombre, el Señor lo envió a morir por nuestros pecados. Ese es el don de Dios. Y si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a mí, serías tú que me pedirías a mí, y Él te daría agua viva. La mujer se confundió, como hay muchas amigas confundidas y muchos amigos en este mundo. Todo el mundo quiere recibir bendiciones de Dios. Y tal vez alguna de las amigas que esté aquí esta tarde vino porque quiere que el Señor le ayude con algún problema. Fíjense cómo la mujer se confundió y dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Dice, tú no tienes un instrumento para sacar agua de ese pozo porque tú me estás pidiendo agua a mí. Y ese pozo es hondo. ¿Cómo tú me estás hablando a mí de agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? De aquí hemos bebido nuestros hijos, nuestras generaciones, un pozo que permanece. ¿De qué agua viva tú me estás hablando? Entonces el Señor Jesucristo, con su voz de amor y de gracia, en el versículo 13, nos da la diferencia, amiga, de lo que Él ofrece a lo que uno cree que necesita, que es muy diferente. Le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, de ese pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Cuidado si nos confundimos. La mujer samaritana tenía que ir todos los días a buscar agua en ese pozo. ¿Por qué? Porque se acababa. La usaba y se acababa, era el agua material. El Señor está diciendo, yo no te estoy hablando de esa agua, esa se te acaba. La que yo quiero darte es un agua que salta para vida eterna, pero no es un agua, es una fuente de agua, no es lo mismo. Es una fuente, es constante, brotará de ti, lo que yo te voy a dar, te lo voy a dar en el interior. ¿Y saben qué pasa, amigas y hermanas? Nosotros como seres humanos fuimos creados como la corona de la creación del Señor, por el Señor mismo, a su imagen y semejanza. Nosotros los humanos, no solo somos carne y hueso, nosotros también tenemos alma y espíritu. Y las personas que no tienen al Señor Jesucristo no saben eso. Tienen una necesidad profunda en su alma y el espíritu. La mujer samaritana no lo sabía. No entendía. Por eso ella tenía que pensar que era esa agua física del pozo, porque esa era la que ella fue con su cántaro a buscar y la necesitaba todos los días para beber. Pero el Señor, que está hablando al alma de ella, al corazón, al interior, está diciendo, hay una necesidad más grande dentro de ti, profunda. Hay una necesidad espiritual. La parte espiritual del ser humano es la parte que se relaciona con Dios. Y esa no la puede saciar ninguna agua material. Normalmente los seres humanos, que todos tenemos esa necesidad, lo que hacemos es que buscamos satisfacerla. Y buscamos pozo, hacemos cisternas, donde nos podamos satisfacer, donde podamos sentir que estamos satisfechas, donde las necesidades emocionales, donde los sentimientos se llenen. Pero ¿qué pasa con esos pozos, esas cisternas? Se secan. No dan agua que salta para vida eterna. El Señor, el ofrecimiento que le está haciendo a los judíos en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, la mujer samaritana, es diciendo, yo doy una fuente que salta de agua de vida, de agua que salta para vida eterna, y yo hago salir de las personas ríos de agua viva. Yo doy una satisfacción plena cuando llego al corazón del hombre, al Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Llega al interior. Pero normalmente nosotras, antes de conocer al Señor, las que somos cristianas y las que no son cristianas que están aquí, hemos estado
buscando satisfacernos emocionalmente, espiritualmente. ¿Ustedes saben dónde se generan las emociones, los sentimientos, los pensamientos? Ustedes dirían, bueno, en el cerebro o en el corazón, en el alma. Es esa parte interior de nosotros que aunque tengamos muchas cosas materiales y físicas, aunque tengamos agua material en un vaso, aunque tengamos muchas cosas externas, no se satisface con eso. Pero normalmente nosotros buscamos satisfacerla. ¿En qué? En las personas que nos puedan llenar. A veces en lo económico. A veces también en emociones, en pasiones, en deseos carnales. Son fuentes, son pozos que Satanás y el mundo ofrecen, pero se secan. La mujer samaritana estaba en esta situación. Lo que pasa es que ella no lo sabía, no se había percatado. Porque solamente, mis amigas, uno se percata de ese estado cuando el Señor ilumina nuestro corazón y habla a nuestra alma. Él le habló a ella y vamos a ver de qué manera tan amorosa le habla, sin ofenderla, sin lastimarla. Le hizo entender que había acabado muchos pozos, pero que habían sido pozos secos, se secaron, que habían terminado en decepción, en frustración. Amiga que estás aquí en esta tarde, ¿cuántos pozos te has hecho? Una pareja, un hijo, un negocio, un bienestar social. Tal vez el conocimiento, porque hay muchos, nosotros los humanos, cuando tenemos mucho conocimiento, títulos académicos y nivel, eso nos da satisfacción. Déjame decirte, son pozos que se secarán. El marido se va, los hijos se van, pero Cristo nunca se va. Él es el único que da una fuente de agua que salta para vida eterna. Miren cómo Él le dice a la mujer samaritana. Ella se confundió cuando Él le dijo que le iba a dar al que cree en Él y conoce a Él o conoce a Él como el don de Dios. Le daría una fuente de agua. Ella le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, dame de eso porque yo no vendré más a este pozo. Si tú me das un agua viva, jamás vendré todos los días a coger sol y a cargar esto. Entonces el Señor le dijo, ve y llama a tu marido. El Señor no puso a explicarle a ella, bueno, ¿por qué agua otra cosa que tú dices? Ve y busca a tu marido. ¿Por qué? Estaba desnudando su corazón como solo Él lo sabe desnudar. Entonces ella le dijo, yo no tengo marido. Versículo 17 de Juan 4. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 6 pozos que se secaron. Ella había estado tratando de satisfacer lo profundo de su alma, como muchas de nosotras lo hemos hecho. El Señor le dijo al pueblo de Israel, pueblo de la tribu de Judá, sobre todo a través del profeta Jeremías, en el capítulo 2 del profeta Jeremías, 2 grandes males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la tendencia que tenemos nosotros los humanos. Y a las hermanas les digo, aún siendo cristianas, tenemos la tendencia de no valorar el poder de la fuente del Espíritu que está en nosotros para satisfacernos y buscarnos cisternas rotas que no retienen agua. Poner toda satisfacción, toda gozo en cosas
en personas, en situaciones que van a terminar. Porque el apóstol Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, fíjense, el error más grande que caemos los seres humanos es ese. Libremente cavamos cisternas, buscamos pozos, nos calman la sed. Yo no voy a decir que no. Porque un marido satisface emocionalmente un novio, una pareja, un hijo. Tenemos 7 hijos, 8 hijos, ¿qué? Feliz, satisfechos. Pero te quiero decir algo, se acaba. Porque todo en esta vida pasa. El único que da una fuente de agua que salta para vida eterna es el Señor Jesucristo. Esa fuente de agua va contigo aún a través de la muerte y más allá de la muerte, porque es la presencia de Él en el corazón de las personas. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de esa fuente? Hay un solo instrumento, que es la fe. Hay que creerle a Él. En el libro de Números, el pueblo de Israel sufrió una experiencia lamentable en Números 21. Una experiencia donde ellos se cansaron de la ayuda que le daba el Señor, se cansaron del pan que le daba el Señor, que era el maná, y se quejaron contra Dios y el Señor les mandó serpientes ardientes que los mordían. Número 21, verso 5 en adelante. Y esa serpiente, mis amigas, lo mordían, y toda la serpiente que mordían a los judíos, a los israelitas, en el desierto morían. Pero ellos clamaron al Señor y le pidieron a través de Moisés que el Señor los perdonara porque habían pecado. El Señor dio una vía para perdonarlo. El Señor hizo que Moisés levantara una serpiente de bronce. Y todo el que miraba esa serpiente de bronce, todo el que fuera picado por las serpientes y mirara a la serpiente de bronce, entonces era liberado. Y entonces se sanaba. ¿Saben qué, mis amigas? El Señor le dijo a un hombre que se llamaba Nicodemo, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que él se fuera levantado en la cruz del Calvario, para que todo el que lo mire a él sea librado de la mordedura del pecado. El pecado muerde, hiere, lastima y esclaviza. Y cuando nosotros sentimos el alejamiento, el dolor que produce el pecado, y hemos estado satisfaciendo con fuentes por aquí y por allá, y nos sentimos secas y vacías, y buscamos satisfacer acá, y se hace seca, y buscamos otra, como la mujer samaritana. Debemos recordar que el Señor Jesucristo fue herido en la cruz del Calvario, derramó su sangre, golpeado como esa roca que fue golpeada en el desierto y brotó su sangre. Y allá en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo dijo, tengo sed. Sufrió sed porque cargaba tus pecados y mis pecados para darnos ahora agua viva, una fuente de agua que salta para vida eterna. En el libro de Números vemos que cuando la serpiente los mordía, ellos miraban a la serpiente, podían seguir vivos caminando y luego miraban hacia el sol. El versículo 11 del libro de Números dice, y entonces partieron de Obot, acamparon en Ije Abarín, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Y el versículo 16 dice, de allí vinieron a Beer, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúna a su pueblo y les daré agua. Después que ellos miraban la serpiente y eran salvos, caminaban mirando al sol, y después entonces el Señor le daba pozo de agua para tomar. Y después el verso 17 dice, entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantar. Entonces cantaron. Entonces fue que hubo gozo. Después que la serpiente lo mordió, miraban la serpiente, se sanaban, caminaban mirando al sol, entonces el Señor les daba el pozo, tomaban agua, entonces cantaban. Había un canto que salía del corazón. ¿Qué está diciendo esta porción? Después que vemos a Cristo en nuestro lugar, recibiendo el juicio de Dios por nuestros pecados, y decimos, Señor, estoy cansada de buscar y estoy insatisfecha.
yo necesito que tú me des satisfacción plena a mi alma. Cuando eso sucede y creemos que Él pagó por nuestros pecados en la cruz, viene entonces el pozo del Espíritu Santo, la fuente de agua viva, y hay un canto de gozo. Solamente puede haber un gozo pleno en el corazón nuestro después que hemos sido liberadas de las cadenas del pecado. Después que nos hemos dado cuenta que cuántos esfuerzos infructuosos hicimos buscando en el mundo aquí, por allá y para acá para satisfacernos, sin embargo, nada de eso funcionó. Eso falló. Falla cualquier persona a quien podamos poner nuestra confianza. Fallan las cosas materiales. Falla cualquier situación que nosotros nos creamos, que es lo que nos da valor y sentido en la vida. Falla incluso nuestra apariencia física, porque el tiempo va pasando y nos vamos envejeciendo. No hay seguridad ahí. Vienen las enfermedades. Lo único que da satisfacción plena en el interior del alma es cuando el Señor mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él dice ahí en San Juan que leímos, que el que cree en mí, en el ofrecimiento que le hacía a ellos, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es un río, ríos, cantidad. Y eso se refiere al testimonio. Eso se refiere a que después que Él viene a morar como el Espíritu Santo en nuestros corazones, no nos callamos. Hay gozo y le decimos a otros, tengo vida, estaba muerta y tengo vida, porque Cristo me ha dado vida. Estuve perdida, estuve busca aquí y allá, pero en Él encontré lo que yo necesitaba. ¿Saben? La mujer samaritana mostró eso. Si vemos al Evangelio de Juan, el capítulo 4, cuando el Señor le dice lo que le dice a sus maridos, y ella sigue hablando con el Señor más porciones, hablando acerca de la adoración, ella reconoce que Él es el Mesías, y dejó el cántaro que tenía en su mano, y se fue a la ciudad, y les dijo a los hombres, venid, vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ese es el testimonio que no se puede callar después que sentimos que el Señor nos ha liberado de nuestros pecados. Y por eso estamos aquí en esta tarde diciéndole a las amigas, el Señor abrió nuestros corazones y nos dijo todo lo que somos. Nos dijo y nos ha dicho cuánto le necesitamos, cuánto dependemos de Él y cuánto ha hecho Él por nosotros. Pero es necesario para que encontremos la fuente en Él, ir a la cruz del Calvario. Hay que verlo a Él allá levantado en la cruz. Hay que verlo a Él allá diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que oír cuando Él diga, consumado es. Cuando Él dijo esas palabras en la cruz, estaba diciendo, dando testimonio que la obra de expiación por nuestros pecados había sido hecha, que ya la justicia divina había quedado satisfecha, porque nuestros pecados, nuestros yerros, nuestros errores nos separan de Dios. Y Él decía ahí en la cruz, Padre, ya pagué, ya lo hice todo. El que me mira a mí, el que cree en mi sacrificio, que es lo que Él está ofreciendo, el que me toma a mí, tú lo verás ahora como si nunca hubiese pecado. Y entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y se convierte en una fuente de gozo que salta para vida eterna. Ese es el verdadero gozo que solamente lo da el perdón de los pecados. A las amigas que están aquí en esta tarde, yo quiero decirles, te habían escuchado la palabra de muchas maneras. Nosotras podemos dar testimonio, las que somos cristianas, de que el Señor nos vio muy lejos de Él, muertas en delitos y pecados. Y en la condición en que estábamos, sabía que andábamos errantes, dando palos a ciegas en el mundo. Y una vez pensábamos que allí nos íbamos a sentir bien, otra vez pensábamos que aquí, algunas tal vez estaban refugiadas en pastillas, en psiquiatras, en psicólogos, otras estaban refugiadas en el amor de personas. Y hemos entendido que nada vale más que el Señor Jesucristo. Que solo Él
ha dado satisfacción a nuestra alma y queremos, mi amiga, que tú también lo reconozcas. Que tú también entiendas que en el fondo hay una gran sed. Pero no es quitarte el problema que tienes. No es resolver un problema de enfermedad física. No es resolver un problema de tu matrimonio. No es resolver un problema económico que el Señor quiere. El Señor quiere resolver el problema de tu alma. Porque cuidado si nos confundimos, como la mujer samaritana. El Señor quiere que dejes los instrumentos que has tenido, las herramientas emocionales que has usado toda la vida, buscando apoyo, y te apoyes solo en Él. Solo Él te puede dar de tu interior ríos de agua viva. Vamos a orar, y si alguna amiga ha sentido que el Señor le ha hablado a su corazón, diciéndole que Él le puede dar la satisfacción de su alma, y sabe muy bien lo que yo le estoy diciendo, porque yo no veo su corazón, pero el Señor sí. Sabe muy bien que ha batallado, ha luchado en la vida tratando de encontrar pozos, cisternas llenas. Se sació, pero se secaron ya. Ven a Cristo, es la fuente de vida, es el único que te puede dar una fuente de agua que salta para vida eterna. Te puede faltar tu padre, tu madre, tus hijos, tu negocio, tu trabajo y tu salud, pero Él siempre está ahí para satisfacer el interior del alma. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te